Luego del terremoto y tsunami del 2010, como municipio hemos decidido trabajar en la prevención del riesgo de desastre con la población de manera permanente. De esta forma se han llevado a cabo diferentes acciones, entre ellas la instalación del Departamento de Gestión Integral del Riesgo en la Municipalidad de Talcahuano. Bueno, primero que hay que tener, para construir una ciudad segura, se trata de tener una planificación estratégica que contenga una serie de elementos, que entendamos que el uso del suelo, que entendamos que los sectores de riesgo que tiene la ciudad en los diferentes puntos, sea en el plano, sea en el cerro, en el borde costero, tienen que tener una planificación y una ejecución de proyectos que apunten a proteger la vida de las personas esencialmente. Y segundo, se trata que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad puedan tener el conocimiento profundo y apropiado para poder comportarse de la mejor forma cuando tenga que actuar posterior a una catástrofe. Nos dirigimos a Japón para conocer más cerca las iniciativas que ahí se desarrollan en relación a la gestión del riesgo basado en comunidad. Su modelo de preparación se instala desde los colegios y en los barrios, respetando las capacidades de los territorios, las que se fortalecieron tras el terremoto de Kobe en 1995. Con lo aprendido, se enfocan en ampliar el conocimiento en los niños e integrar nuevas habilidades para hacer frente a emergencias. Todas las instancias que impliquen instalar capacidades y particularmente en los más vulnerables que son los niños son de vital importancia. Yo diría que particularmente esta iniciativa, que es este campamento de seguridad, que es algo que se realiza en Japón, es creado por la JICA, por la Agencia de Cooperación Japonesa, y que hoy día se está implementando en Talcahuano, es un avance sustantivo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con instalar capacidades desde los más pequeños. Hoy día nosotros tenemos ya un plan de trabajo permanente con el Ministerio de Educación. Ellos también están presentes aquí y son parte de esta política nacional de seguridad escolar que se ha ido implementando a nivel nacional. Por lo tanto, este aporte que hace, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Talcahuano en conjunto con la JICA puede implicar que, de acuerdo a algunas modificaciones, seguramente el tema cultural aquí tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, en cómo aplicamos esto, podamos hacer una replicación a nivel nacional. El Campamento Escolar de la Seguridad es una actividad que forma parte del proyecto Construcción de un modelo comunal de gestión integral del riesgo con participación de la sociedad civil de la Municipalidad de Talcahuano. 子どもの時に学ぶということは子どもはどんどん大きくなりますから、やっぱり体験を通して学んでおくということはもう彼らが大人になった時に、非常にその地域の中で活躍できると思いますし、その教育ですからどんどんその継続してこのプログラムをやることで、もうそのたくさんの人たちが防災のことを生きていくたくましい力をみんなが身につけているという社会を作れると思います。El primer módulo enseñaba a los participantes cómo hacer distintos tipos de nudos, los cuales pueden ser útiles para cualquier actividad cotidiana y mucho más en caso de emergencia. Son 4 tipos de nudos, los cuales se explican a los participantes sus nombres y el uso que cada uno puede tener. Para nosotros, como sistema educativo, es relevante que nuestros niños y niñas desarrollen habilidades en la prevención de riesgo, conocimiento y actitudes, porque también va consigo la enseñanza como un proceso de vida, como una transformación en el sistema educativo en cuanto a la educación en valores, en el respeto por el otro, por sí mismo, y eso nos va a permitir mejorar nuestro sistema educativo y también nuestro sistema de colaboración como país. El segundo módulo corresponde al de comunicaciones y equipos de respaldo. A través de este módulo se presentan distintos tipos de medios de comunicación radial, equipos UHF, VHF, se explica su funcionamiento para luego practicar con ellos de manera que aprendan sus características principales y uso. Junto con ello, también se presenta un esquema de funcionamiento de un generador eléctrico, cómo son, cómo se usan y se realiza un ejercicio práctico donde los participantes conectan el generador a un circuito eléctrico, lo activan, lo hacen funcionar y luego de eso lo desactivan. El tercer módulo corresponde al de rescate de víctimas.
En este módulo se enseña a prestar auxilio a personas atrapadas bajo estructuras colapsadas y a rescatarlas, tratando de evitar provocar mayores lesiones. Este procedimiento se practica haciendo uso de elementos tales como gatas de vehículos, trozos de madera y otros elementos que pueden encontrarse o estar disponibles en un escenario de desastre. 災害時にの対応力というか防災の力ということもありますけれども、もう少し言うとなんか子どもたちがたくましく生きていくための自分に自信を持てるための生きていく力を養ってもらいたいと思っています。 El cuarto módulo corresponde al de traslado de víctimas, el cual enseña a transportar a una persona herida o con alguna incapacidad mediante el uso de elementos fáciles de encontrar en un escenario de desastres, tales como tablas, bastones, frazadas, alfombras u otras. La idea es poder contar con un elemento que cumpla la función de camilla y algún elemento de apoyo que permita darle rigidez a este elemento, de modo de no provocar mayores lesiones a la persona afectada y trasladarla hasta un lugar donde se le pueda prestar auxilio. El quinto módulo corresponde al de mochila de emergencia. La idea es poder hacer énfasis en la importancia de contar previamente con un kit de elementos necesarios para situaciones de crisis, tanto en el lugar de trabajo, en los vehículos de transporte y por supuesto en el hogar. Para nosotros como Secretaría Ministerial, dentro del área de la seguridad escolar, es relevante apoyar este trabajo que se está haciendo desde el DAEM y del municipio de Talcahuano en prevención de riesgo, porque no solamente estamos trabajando desde el punto de vista de los conocimientos, sino también de las habilidades y actitudes que los niños deben aprender y deben tomar para sí frente a situaciones de riesgo de desastre que como región sabemos siempre son inminentes. El sexto módulo corresponde al de sensibilización, discapacidad y empatía. Dentro de las experiencias más enriquecedoras y valoradas de esta actividad es tener la oportunidad de poder ponerse en el lugar del otro, con el objeto de fortalecer la conciencia en esta materia. El séptimo módulo corresponde al uso y manejo de extintores. Este módulo permite acercar a los participantes en el conocimiento de los elementos que permiten combatir el fuego, los tipos de extintores que existen y para qué se usa cada uno. El octavo módulo corresponde al de trabajo en equipo a través de relevo de baldes. Esta técnica es útil para cuando se tiene que transportar algún elemento pesado o delicado, tal como escombros o agua, para poder ayudar en la extinción del fuego. La actividad consiste en dividir los grupos en dos. Cada uno forma sus líneas de trabajo, los cuales van obteniendo agua de un depósito inicial y la transportan a través de cada uno de ellos, de modo de llegar con el agua o material al otro extremo de la línea, buscando fortalecer, además de la técnica practicada, el liderazgo y el trabajo en equipo. Para construir una ciudad segura se trata de tener una planificación estratégica que contenga una serie de elementos, que entendamos que el uso del suelo, que entendamos que los sectores de riesgo que tiene la ciudad en los diferentes puntos, sea en el plano, sea en el cerro, en el borde costero, tienen que tener una planificación y una ejecución de proyectos que apunten a proteger la vida de las personas esencialmente. Y segundo, se trata que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad puedan tener el conocimiento profundo y apropiado para poder comportarse de la mejor forma cuando tenga que actuar posterior a una catástrofe. El noveno módulo, a través de la antigua técnica del origami, busca enseñar cómo elaborar recipientes para sus comidas, construyendo platos, tazas y recipientes solo con papel y una protección impermeable, la cual evita estar cargando con platos y tazas tradicionales. Del mismo modo, en caso de escasez de agua,
La técnica es muy ecológica y facilita poder botar los desechos sin la necesidad de usar agua. Como sabes, Chile y Japón son países que tienen sismos, terremotos, tsunamis, muchos similares desastres naturales. Y nuestra experiencia de Chile son importantes y útiles para ambos países. El 10º módulo corresponde al de cocina de emergencia. Fabricar una cocina con latas y alcohol, cocinar alimentos con técnicas de campamento, fueron los conocimientos que se entregaron en este módulo. El 11º y último módulo corresponde al de los primeros auxilios, donde por un lado se aprenden las técnicas de RCP, que es en qué consiste, para qué situaciones es útiles, y a través de equipos de apoyo ejecutar las técnicas hasta que se realicen de manera correcta. También se enseña de qué manera podemos controlar una fractura o alguna situación de daño provocada en las emergencias a través del uso y utilización de materiales disponibles en un escenario de emergencia. チームも日本と同じように非常に災害の多い国だと思いますので、こういう防災の、防災力を持った人づくりということが非常に重要だと思いますので、この活動を決して終わらせることなく、継続させてさらにチリの国全体に広げていっていただきたいと思っています。Bueno, nosotros conocimos el modelo en una pasantía que tuvimos la oportunidad de cursar en Japón, donde nos mostraron las habilidades que ellos estaban tratando de fortalecer a raíz de las deficiencias que encontraron después del terremoto de Kobe del 95. Fue así que nos encontramos con dos ejercicios muy interesantes para nosotros, que era la caravana escolar de la seguridad y el campamento escolar, lo que ellos llaman el Isa Kaeru Caravan y el Red Bear Survival Camp. Nosotros conocimos esta experiencia y encontramos que es una muy buena metodología para poder participar del proceso formativo de los niños. Y volviendo a trabajar al municipio, nos planteamos el desafío de que el año 2014 pudiéramos desarrollar una versión de cada uno de los eventos. Nosotros tomamos un desafío importante, ya que el gobierno japonés, a través de la ONG Plus Art, que es quien sabe de esta experiencia, es quien viaja a los otros países cuando hacen estas réplicas y hace toda la capacitación y apoya todo el montaje. Nosotros nos desafiamos y quisimos hacerlo por cuenta propia, con nuestros medios, nuestro equipo y nuestros recursos, de manera de conseguir, en base a una adaptación en metodología y de habilidades y capacidades y necesidades de la comuna, adaptar este modelo y desarrollarlo y ofrecérselo a los niños que están trabajando en prevención de riesgo en los colegios municipales de Talcahuano. Existen brigadas escolares de seguridad que cada uno de los colegios municipales cuenta, y con esos niños nosotros nos enfocamos a participar. Conocimos cómo enfrentarnos a una situación de peligro cuando nos encontramos en un incendio, en un terremoto o tsunami. Por ejemplo, si nosotros por el terremoto del 27 de febrero, nosotros no estábamos preparados, y ahora si hay un terremoto, nosotros como alumnos podemos ayudar a nuestras familias si le ocurre algo, como por ejemplo si se le cae una muralla a alguien, nosotros podemos ayudarlo. Consideramos importante contribuir en el proceso formativo de los niños, a través de la entrega de espacios donde puedan desarrollar valores como liderazgo, trabajo en equipo, autonomía, compasión y flexibilidad,
herramientas imprescindibles para la construcción de un territorio más humano y resiliente.